Bueno, ahí arrancamos a grabar. ¿Qué hora es? Y cuarto. Bueno, después de un montón de problemas técnicos, arrancamos. Bueno, arrancamos. Dale, con el de los Bueno, arrancamos con. Nivel de confianza. ¿Cuándo es? 1 y 7. ¿Cuándo es? Porque El lunes, ¿no? el lunes. Menos que el anterior. Vamos a ver si. Eso me parece respetable. El segundo siempre nos pasa. De los temas, que entran, ¿cuál es el que les parece más complicado? Grafos. Y de grafos, ¿qué parte? Grafos de todo. Todo, ok, bueno. Bueno, entonces, donde menos hay que trabajar. Vamos a dar bien cuenta cuando termine. Si está menos, bueno, pero Bien, bueno, arrancamos. es posible. Dale, arrancamos. Bien, como les cuesta más el de grafo, vamos a arrancar entonces por el de HIP. Que les sale bien. Así lo practicamos, pero eso que está primero en la lista. Bien. Es el de la guía, el número 11, que tiene 5 estrellas. Y dice así. Diseñar el TDA mediana. Dicho TDA debe poder recibir un flujo de números. En cualquier momento debe poder consultársele cuál es la mediana de todos los elementos vistos hasta ese momento. La primitiva para agregar un nuevo número debe poder hacerse en O de log n, mientras que la operación de consultar la mediana debe ser O de 1. Recordar que la mediana de una secuencia de números es el elemento que se encontraría a la mitad si la secuencia se encontrara ordenada. En caso de ser una cantidad par, se puede definir como el promedio entre ambos valores adyacentes del medio o como uno de los dos de ellos de forma arbitraria. Es totalmente anecdótico. Bien, en realidad no nos dice que es de HIP, está en la guía de HIP, está clarísimo que es de HIP. Pero nos da una pista importante. Para mí. Porque para mí no. Bueno, para Nacho, que no es tan claro, dice, hay dos pistas claras en el enunciado, que dice que insertar números o agregar nuevos números a este TDA mediana debería ser en log n y consultar la mediana en todo momento debería ser O de 1. O sea que deberíamos tener ese número, la mediana, a mano, digámosle, o calculable en tiempo constante, ¿sí? Pero el insertar debería ser log n. Pues como hablamos en el taller pasado. Sí. Yo cuando lo vi en la cosa totalmente suelto de que Sí, o sea, podrías ordenándolo también, ¿no? Pero no les va a quedar en log n. O sí, en realidad sí. Es un string. Claro, Sí. Claro, es un string. Tenemos un log n. ¿Sí? El log n es una pista fuerte, no de que es un heap, ¿sí? Pero nos está diciendo algo de cómo lo tenemos que hacer. No es solo un requerimiento. ¿Sí? Como hablamos la vez pasada, usualmente cuando les agregamos, les pedimos una complejidad en algún momento, le estamos dando más una pista que una exigencia. ¿Sí? En este caso, nos piden que sea en log n. Usualmente cuando aparece un logarítmico, de algún lado tiene que salir. ¿Sí? Una búsqueda simple, se reconoce todos los elementos, no tiene ningún logaritmo en ningún lado. Los logaritmos solamente salen de una recursión, de algo de división y conquista, etcétera, no suelen aparecer de la nada. Esto ya lo vieron. Igual, antes de seguir, ¿se entiende qué es lo que pide el ejercicio, digamos? O sea, van a tener un TDA que va a ir recibiendo números, ¿no? O sea, les va a pasar un número, agregar y recibir un número, y en todo momento tienen que agarrar la mediana de todos los números que recibió hasta ese momento. La mediana es el elemento del medio si ordenamos todos los elementos que recibieron en un momento, ¿ok? O sea, eso es lo que pide. Por las dudas, porque no es tan trivial, digamos. Primero, o sea, dicen que es un flujo de números, entonces eso puede no ser claro, digamos. Eso lo que quiere decir es que van a tener una primitiva que sea agregar números, ¿no? Y van a poder ir llamando esa primitiva varias veces y en cualquier momento van a tener otra primitiva que sea obtener mediana. Y les va a tener que dar una mediana. Sin ordenar realmente los valores, digamos. ¿Está bien? No es necesario, porque si lo tienen que ordenar, tendrían que ordenar en todo momento. ¿Ok? Sí, es importante eso que dice que en cualquier momento nos pueden pedir la mediana y siempre tiene que ser en O de 1. ¿Sí? Tenemos que poder saber calcular O de 1. ¿Qué hacemos?
Sí. O decís que el TDA tenga, como en el struct, ponele, tenga un heap. Claro. ¿Un heap de qué? ¿De máximo, de mínimo? Supongamos de máximo, entonces, si vos decís que no importa, hagámoslo de máximo. Entonces voy ingresando los números. ¿Tiene que estar, perdón? ¿La cantidad de qué? ¿De elementos? ¿En el heap? Bien. Entonces, sí, tener el heap, o sea, cantidad, por ejemplo. Sí. Entonces vos lo que decís es, tenemos un heap de máximos. Vamos a dibujarlo. Parece que el rojo va a llevar mejor. Tenemos un heap de máximos. Entonces supongamos que vamos a trabajar con un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer con 5 elementos, lo voy a ordenar. Y un número muy grande. No importa. La mediana es 5, porque es el número que está en el medio. ¿Está bien? Este sería el que tenemos que resolver. Si hacemos el de máximos, supongamos que lo meten en este orden, no es necesariamente este orden, yo ya lo ordené. Pero supongamos que me lo van metiendo en este orden, lo que van a hacer es, ahora poner primero un 1, ¿sí? Segundo antagonismo, nos van a meter un 4, ¿sí? El 4 va a quedar dominando el heap, uno va a quedar abajo, nos van a meter el 5 va a terminar dominando el heap. ¿Está bien? Y así. O sea, al final me va a quedar así. 5, 4, 1. ¿No? ¿Y cómo saben la mediana de esto? Vamos a ver así para que se vea. Y el insertar fue log n, o encolar en los heap es log n. Esto ya lo entendemos. Ahora, el calcular mediana, esa primitiva debería ser tiempo constante. ¿Y cómo busco la mediana acá? Sí, pero acordate que estamos del lado de Bárbara, acá. No tenemos acceso a la estructura interna del heap. ¿Entendés? O sea, acá estamos utilizando el heap como consumidores del lado de Bárbara. No podemos acceder al arreglo interno del heap. Podemos encolar, podemos ver el tope. No podemos ir porque sí. Sí. Porque, perdón, recuerda que es un TDA nuevo con otras primitivas. No es una primitiva al heap. ¿Había cogido ese algo? Yo digo así que aparte, aunque pudieras acceder a la estructura, el heap no te va a dar en el medio de las cosas que confieres. Pues recordemos que el heap no es un arreglo de nada. El heap es un arreglo que cumple una única condición, que es que el máximo, o sea que siempre los padres son más grandes, más chicos, en este caso, que los hijos, pero eso no significa que sea nada. Así que ya de por sí ya no. Bien. Sí. Esto hay que cambiar la función de comparación. Para que quede la mediana arriba. ¿Cómo harías la función de comparación? Por esto es que tenía 5 estrellitas. ¿Eh? Está bien. Él propone cambiar la función de comparación, pero para usar una función de comparación, que digamos pero ¿cómo sería? Que mantenga la mediana arriba de todo. Debería conocer la estructura interna del heap, debería recorrer todo el heap. Estoy seguro como... Claro, porque el problema es... En ese caso no sería log n, sería casi que n seguro. Cuando tenés una función de comparación, vos lo único que recibes de función de comparación es un elemento A y un elemento B. Y solamente con esa información te alcanza para decir cuál es mayor y cuál es menor. Pero vos para determinar cuál es la mediana, vos necesitas conocer todos los elementos, porque en realidad vos podés tener 1, 3 y 10, y en ese caso la mediana es 3, pero podés tener 1, 2 y 3, y en ese caso la mediana es 2. Entonces, digamos,
con una función de comparación no alcanza, porque solamente vas a tener información de 2 elementos en un momento determinado. Claro. No es que vas a conocer todos los elementos. Claro, deberías tener acceso al heap, que en ese caso no se puede, porque la función de comparación ya está definida. Sí, la que nos pide el heap ya está definida como que le pasan 2 void asterisco. Se entiende, digamos, por qué una función de comparación no alcanzaría, digamos, ¿por qué una función de comparación no sirve para realizar la mediana? ¿Está bien? Otras ideas. Sí. ¿Cómo? Sí. Un número. Podés mantener una invariante que sea mediana para retornarla. Y ahí ya te garantizás que cumplís que es tiempo constante el obtener mediana. Bien, esa parte la cumplimos. El tema es cómo vos mantenés esa invariante en log de n. ¿Cómo sabés cuál es la mediana nueva? ¿Qué forma? Ahí está el truco del ejercicio. Está bien, ya. Algo. Con relación a la mediana vas a tener que tener. No. Sí, no necesariamente una invariante igual, no necesariamente una propiedad. Sí, vos. Y una cosa que sí podés llegar a saber es que la mediana va a ser la mitad de números necesariamente tengan que ser más chicos que el máximo. Bien. Ponele que vamos a tener 5 números, va a ser los 5 menos 2. Entonces, tendrías que hacer algo más para que eso directamente controles, pero bueno. Vos decís, está bien, desarmás un poco el contenido de mediana y decís, quizás si mantengo de un lado los que son los más grandes de la mediana y del otro los que son más chiquitos de la mediana, quizás ahí lo podés ver. Vos. Bien, el compañero dice, y lo repito por la duda si no se escuchó. Vos corregime si lo digo mal. Usar 2 heaps, un heap de mínimo, guardando los más grandes. Los más grandes es de la mediana a la derecha, para acá, y un heap de máximos, guardando de la mediana para la izquierda. Y la mediana va a estar ahí. ¿Por qué propones eso? Porque van a quedar a mano los números que pueden ser medios. Si hacemos lo que dice el compañero, fíjense que si guardamos en un heap de máximos, en el heap de máximos, recuerden que la mediana su número también está dentro, ¿no? En un heap de máximos, los que estén a la izquierda de la mediana, pongamos estos 3 incluidos, el tope va a ser 5. ¿Está bien? Y si guardamos en un heap de mínimos, los más grandes, los que estén a la derecha de la mediana, el tope va a ser este, 1000. ¿Está bien? Porque era de mínimo. Entonces, en esos 2 heaps, en esos 2 topes, tenemos los 2 del medio. Digo del medio porque depende si es par o impar la cantidad que tengamos, ¿no? Es como una evolución de lo que había dicho el compañero. O sea, yo lo que entendí de lo que charlaste acá es que Vamos a hacerlo igual. estos dos, o sea, de acá, cada vez que yo agregue un nuevo elemento, mi mediana no va a salir de ahí. O sea, los candidatos van a ser estos dos o de última se mantienen 5. Depende de qué yo considere la mediana. Por ejemplo, si yo agrego un número más para acá, la mediana sigue siendo este porque no hay ya un número en el medio. Ah, decía que igual es el promedio. Perfecto. O tipo algo que voy a tener que agarrar 2 números. O, pero si agrego algo de este lado, bueno, ya va a ir más para el lado del 4. Entonces, tengo que dar como esta zona. Esta zona es la que me interesa. Bien. De alguna forma, es relacionar eso con ver lo que dije, de tenerlo a mano. Siempre tengo que tener los 2, digo así porque se cuadra acá, los 2 del medio, ¿sí? Para poder saber en todo momento cuál es la mediana. Depende de si la cantidad total es par, será el promedio, si es impar, será el del heap que tenga más. Igual me falta una cosita más ahí. ¿Qué condición tienen que tener esos 2 heaps? Además de que ser uno de mínimo, uno de máximo, todo eso que ya dijimos. Para garantizar que los 2 topes sean los del medio. Sí. Bien.
en los dos tienen, bueno, voy a decir balanceados, no es balanceado, digo balanceados con respecto al otro, sí, un heap siempre es balanceado, balanceados con respecto al otro que tienen que tener la misma cantidad o a lo sumo a diferencia de 1 cuando es impar. ¿Está bien? Vamos a ir haciéndolo igual. No programándolo, digo primero dibujémoslo. Vamos a hacerlo así. ¿Alguien me entiende? Puede preguntar. Sí, obvio. No pasa nada. Sí, por eso lo vamos a dibujar primero, de hecho. O sea, por eso estamos acá. Pero, digamos, la clave es siempre que voy a tener mi arreglo y lo divido en dos partes. Los más chicos y los más grandes. Y la mediana va a estar, va a ser o el más grande de los más chicos o el más chico de los más grandes. O el... ¿Está bien? O sea, ese es el truco. Es como podríamos redefinir el concepto de mediana y decir, la mediana es, si dividimos los elementos en dos partes, por un lado los más chicos y por otro lado los más grandes, la mediana va a ser el más chico de los más grandes, el más grande de los más chicos. No, digamos, o sea, no va a salir de eso. ¿Se entiende? Digamos, es la idea del ejercicio, digamos, por dónde va. Y nada, ¿sabes? Sí, dibujémoslo para ver si se entiende. Vamos a tener dos heaps, una de mínimo y una de máximo. Eso va a ser la estructura interna, va a tener solo esos dos heaps. ¿Está bien? Al principio empiezan vacíos. Decime un número, vamos a hacer como un truco de magia. A ver, decime un número multiplicado por 3. ¿No? ¿5? 5, bien. Empiezan vacíos los dos. Ahora vamos a tomar un montón de decisiones que son anecdóticas. Pues vamos a ponerlo acá. ¿Podría empezar poniéndolo acá? Sí, exactamente lo mismo. Digo, un montón de decisiones que no van a cambiar nada luego. Lo vamos a poner acá. ¿Está bien? Martín, decime un número. 42. Bien, 42. ¿Lo puedo poner acá? ¿En el heap de mínimos? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Bien, porque más allá del número en sí, mira, cambié de color. Más allá del número en sí, tiene que estar entre los dos, diferencia de 1. ¿Está bien? Bien, Nacho, decime otro número. Sí, además, lo que tienen que tener en cuenta es cuál es la mediana en este momento, ¿no? Porque, digamos, para saber para qué lado me voy, tengo que saber cuál es la mediana en este momento. Entonces, en este caso, si yo no tenía el 42, ¿cuál es la mediana? 5. Entonces, ¿cómo decido para qué lado voy? Digo, mi elemento es mayor o menor que mi mediana. Digamos, si hiciera un arreglo imaginario ordenado, mi elemento del medio es 5. Y lo que estoy insertando tiene que ir del lado de los mayores o del lado de los menores. Y en base a eso decido. O sea, en este caso, como está del lado de los mayores, va para el de máximo. Digamos, en realidad, ¿este es un heap de máximo o este es un heap de mínimo? Este es un heap de mínimo. Entonces, si este es... Entonces, estaba así, este es el heap de mínimo, este es el máximo. Como dijimos que los que eran más grandes que la mediana van a ir al de mínimo, tengo que insertarlo acá. Pero no puedo insertarlo acá, por lo que dijo el compañero. Entonces tengo que sacarle el tope, ¿sí? O sea, el más grande de los más chicos, que en este caso es el 5, y pasarlo al otro lado. Esto se va a ver más claro cuando haya más números. Y ahora la mediana va a ser el promedio entre esos dos. 23,5. En cada paso, además voy a tener que ir yo a mano balanceándolos. ¿Está bien? Ahora, no sé, Nacho, decir un número. 4. 2. 22. Bueno, 22. El 22. ¿A dónde lo tengo que ver? ¿Es más chico o más grande que la mediana? Más chico. Entonces, ¿a dónde va? El de máximo. Va en el de máximos, entonces el 5, todos sabemos cómo funciona por adentro, y el 22. ¿Está bien? La nueva mediana, ¿cuál es? ¿Cuál es la nueva mediana? 22. Bien, decí otro. 15. 15, más chico, más grande que 22. Más chico. Entonces va en el de máximo. No lo podemos agregar directamente porque hay 2 y 1. ¿Está bien? Vamos a tener que pasar el más grande de los chiquitos, o sea, el equipo máximo,
a el heap de mínimo. La larga va a quedar así. ¿Qué no me dijiste? 15. Y la nueva mediana es el promedio entre estos dos. ¿Está bien? ¿Cuánto es? No está para eso. ¿Cómo? 37 dividido 2. Y si fuera 38 sería 19. Así que 18,5. 18,5. Bien. Y fíjense que en todo momento calcular la mediana no es más que ver la cantidad de los dos. Si es la misma cantidad, agarro los dos topes los sumo dividido por 2. Si no tienen la misma cantidad, ¿cuál es si no tienen la misma cantidad? Decí un número más. 13. ¿Cuál? 13. 13. 13 es más chico que la mediana. ¿No? Y lo puedo agregar sin problema. Quedaría así, ¿no? ¿Está bien? Sí. Bien, ahora es impar. ¿Cuál es la mediana? Bien, 15. En el caso que sea impar, es el tope del heap que tenga más. Que solo va a tener un solo elemento de más. ¿Se entiende el algoritmo? No lo vamos a escribir nosotros por el tiempo, sino porque me parece que es claro. Igual, lo más gracioso es que si ustedes lo tuvieran que codear esto en un parcelito, deberían codear en C. ¿Ok? Eso es súper importante. En general, los ejercicios aquí son en C, los de grafos pueden escribirlo en pseudo Python. A menos que. O sea, no es que necesitamos que sea Python, obviamente todas las clases son en Python, de hecho, a Martín, van a ser lo que se parece mucho a Python, igual que antes no vamos a verificar del todo la sintaxis, obviamente, igual que siempre no podemos inventar maravillas que nos resuelven el ejercicio. Si es en heap, si es el heap, igual es en C. Eso es súper importante. Las dos primitivas. Sí. Sí, podrían implementar, digamos, insertar, obtener mediana, Y eso es todo. y eso es todo. Tienen crear los dos heap vacíos. Se llaman heap de mínimos, los heap de chicos, heap de grandes. Deberían decir, digamos, cómo es el extrude, Sí. y eso. Sí. Después no tiene mucho. Tiene algunos casos borde al principio, pero después sale, no es muy complejo el algoritmo, o sea, de codear, digo. Sí, era de que se imaginan que hay que usar dos hits. ¿No? No, más que nada de decidir en cuál lo pones primero, pero, o sea, solo no tiene dificultad. Sí, pero ¿por dónde empezar? ¿Por la izquierda o por la derecha? No, son cosas muy chiquitas, no te cambia nada. Sí, no. Sí, pero eso no te va a cambiar nada. No, o sea, no tiene, la verdad no tiene muchas cosas, tenemos otras cosas que ya hicieron, no tiene mucha dificultad. Es más que nada de pensar este ejercicio. Este se usa mucho también para entrevista de trabajo. ¿Alguna duda? ¿Dentro nada? Sí. A veces es un. Lo puedes, si estás en el parcial, lo puedes preguntar, te van a decir nulo, no sé, lo que te digan, y si no lo definís vos y lo especificás. Ya preguntaría. Y no sé cuál es la definición de mediana en ese caso. Sí, no. A ver, ya preguntaría. Sí. Pero bueno, cualquier cosa. Sí. Bien, ¿algo más? ¿Alguien tiene alguna duda de, digamos, entendió esto, pero tiene alguna duda de cómo lo implementaría? Digamos, bueno, no estamos poniendo el código, pero digamos, ¿queda alguna duda de, digamos, que se les ocurre que podrían tener cuando lo codean, digamos, que, ¿no? ¿Cómo? No, No, de hecho pensá que no es un arreglo. Claro. No es un arreglo, es, suponete, mira, te lo voy a decir mucho mejor, te dice como, imagínate en el peor caso, o no sé el peor caso, pero que es un stream, o sea, números que constantemente vienen. No sabes cuándo tiene fin. Ustedes vean STI. Claro. Tipo, viene uno atrás de otro y en todo momento ustedes tienen que decir,
Obviamente no les vamos a pedir que consideren que se vayan en memoria ni nada de esas cosas, ¿no? Obviamente. Claramente no les vamos a pedir. El heap además se mueve, no nos importa cómo funciona por adentro. Digamos, tienen que destruir el heap y todo eso, digamos, por ese lado sí es importante que manejen la memoria. Sí, claro, sí. Pero Igual, no sé si les pedimos la primitiva destruir, no me acuerdo exactamente qué decía el Sí, pero lo importante es la primitiva agregar y la primitiva ver mediante, digamos. Eso es lo que tienen que implementar, digamos, está la lógica. ¿Sí? Bien, ahí ¿No? hacemos, ¿no hay dudas? Bien. Pasamos al siguiente, al teórico de heap. ¿Alguno lo tiene a mano y va tirando las preguntas? La primera. Sí. Ok. Tenemos un heap de máximo, ¿no? Y queremos saber en qué posición puede estar el mínimo. El último nivel, bien. Eso es si yo tuviera, por ejemplo, un heap, algo así, ¿no? Supongamos que tenemos este heap. No importan los valores, sabemos que cumple la condición de heap, ¿sí? En este caso, nosotros sabemos que el mínimo, ¿entre qué valores de acá puede estar? Digamos, de esto, ¿entre qué valores podría estar? En los últimos. ¿Cuáles son los últimos? Este y acá podría estar o no podría estar. Podría estar también, ¿no? Ok. ¿Y cómo representaríamos esto? Supongamos que ahora le ponemos a cada uno de estos, le ponemos un número. O sí, un número, ¿no? Digamos, estos números es simplemente para identificar las posiciones, no representan los valores dentro del kit, ¿está bien? Pero simplemente a modo de ilustrativo. Entonces, si tenemos, esto es un 2 y esto es un 4, ¿sí? Perdón por la letra. Si queremos pasar esto al arreglo, ¿no? Digamos, si lo queremos representar en lugar de formato de árbol o en formato de arreglo, ¿cómo lo harían? ¿Cómo quedaría? ¿El arreglo cuántas posiciones tendría? 5, ¿no? Ahí está. ¿Y el 1 dónde iría en este arreglo? Acá. ¿El 2 dónde iría? ¿El 3? Bien. ¿El 4? Bueno, el 4 iría acá y el 5 iría acá. ¿Se entiende por qué? Porque nosotros tenemos el 1. Después, ¿qué decimos? Bueno, los hijos del 1. Digamos, estos dos valores, ¿dónde los ponemos? Los ponemos acá. ¿Sí? Estos son los dos hijos del 1. Y ahora decimos, bueno, los hijos del 2, ¿dónde van? Y los hijos del 2 van a ir acá. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviera más hijos, estaría acá, ¿no? Por ejemplo, si tuviera 7 y 8, ¿no? Mentira, iría acá. ¿Sí? Después, estos dos serían los hijos del 3, ¿está bien? Por ejemplo, si acá tuviera 7, si acá tuviera 8. ¿Sí? ¿Está bien? Y estos es por niveles también, ¿no? Si se fijan, este sería este nivel, digamos, este sería este nivel, ¿está bien? Entonces, ¿dónde estarían los mínimos? En la última mitad, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería acá. En este caso lo vemos, este es un kit completo, ¿sí? Si no estuviera completo, también pasaría lo mismo. Por ejemplo, si no tenemos esto, sacamos el 7 y el 8, los mínimos estarían también en la mitad, que es en esta mitad, si se fijan. ¿Está bien? Que son estos que están acá. ¿Ok? Entonces, los mínimos van a estar en lo que serían las hojas, ¿sí? Y en un array estarían en la segunda mitad del array. ¿Ok? En formato de array. ¿Ok? ¿Se entendió esto? ¿Cómo vamos a reconocer el de siempre?
lo dibujo. Y sí. Sí, no es necesario. No es necesario, digamos, que hagan una demostración de esto, simplemente explicarlo con sus palabras, ¿ok? Pero no es necesario que lo demuestren, ¿sí? Que lo expliquen está bien, ¿ok? Bien, el siguiente. Ok. ¿Alguien quiere responder esto? Sí, perdón. La pregunta es, tenemos que implementar Hippify. ¿Lo podemos implementar usando downtip o usando uptip? ¿Qué conviene y por qué? O si son iguales. ¿Ok? ¿Alguien? ¿Ideas? Conviene downtip. ¿Por qué? Ok. Bien. Usando downtip, digamos, primero, ¿qué es lo que implementan ustedes en el TDA HIP? ¿Con qué? Con downtip. Bien. ¿Cuál es la complejidad que asumen ustedes que tiene Hippify? ODN. Bien. Ustedes asumen que la complejidad es ODN cuando se implementa usando downtip. Si se implementara usando uptip, ¿cuál sería la complejidad? En el ON. ¿Por qué? Digamos, más o menos. ¿Qué pasa si vos haces uptip? Lo que dice, está bien, digamos, por dónde va. Lo que dice la compañera es, si vos haces downtip, en realidad no siempre, nosotros decimos que downtip es log n, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros consideramos el peor caso. ¿Cuál es el peor caso de downtip? La raíz, ¿no? Y el mejor caso de downtip, ¿cuál es? Las hojas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos un heap de este estilo, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer downtip de las hojas, eso de 1, porque no hay nada para ir más abajo, ¿sí? Si queremos hacer downtip de la raíz, va a ser log n, porque tenemos que ir toda la altura del árbol para abajo. Y la altura del árbol es log n, ¿ok? ¿Qué pasa con uptip? Uptip también depende de a qué le estamos haciendo uptip, ¿no? Porque ¿qué pasa si le hacemos uptip de la raíz? Eso de 1, ¿no? ¿Y qué pasa si hacemos uptip de las hojas? Es lo de n, ¿no? Entonces, ¿por qué depende Hippify? Porque hay más hojas que raíces. Entonces, si nosotros hacemos Hippify usando downtip, ¿cuántas operaciones, cuántos downtip log n vamos a hacer? Uno solo, solamente este, ¿no? Y una vez que bajamos acá, el downtip este va a ser menos costoso y este finalmente va a ser el más fácil de todos, ¿sí? Acá nosotros en general vamos a tener, digamos, si estuviera completo, vamos a tener n sobre 2 elementos, acá vamos a tener n sobre 4 elementos, así, y acá arriba vamos a tener un solo elemento de este nivel, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos con downtip, vamos a hacer n sobre 2 por 1, ¿sí? Y después vamos a hacer n sobre 4 por 2, y así sucesivamente. Es como que estamos haciendo un Hippify más inteligente, ¿no? Pues decimos, bueno, lo más costoso es, lo hacemos una sola vez, que es por acá. Y lo más fácil, lo hacemos acá muchas veces. En cambio, si lo hacemos con uptip, hacemos un Hippify más tonto, ¿no? Porque decimos, bueno, vamos a hacer, la operación más costosa la vamos a hacer n sobre 2 veces. Entonces, ya de por sí, esta operación va a ser log n, ¿ok? Por cada uno. Y ya tenemos acá n sobre 2 por log n, y ya te va a quedar n log n. ¿Está bien? ¿Se entendió por qué conviene
con downhip y no con uphip? ¿Y cuál es la complejidad de cada uno? Bien, perfecto. Y después, Sería buena idea usar un kit para implementar un TDA diccionario. más fuerte, más fuerte. Sería buena idea usar un kit para implementar un TDA diccionario. Ok, repito, sería buena idea usar un kit para implementar un TDA diccionario. ¿Qué opinan ustedes? Que no, ¿por qué? Claro, digamos, las operaciones que nosotros queremos hacer en un diccionario es obtener por clave valor, ¿no? Y si nosotros queremos obtener elementos de acá, va a terminar siendo log n, ¿ok? Entonces no nos sirve para nada. Las operaciones que nosotros queremos hacer frecuentemente en un diccionario van a ser súper costosas en el kit, ¿ok? Aparte de que el kit no tiene una, no sabe no de esa forma de recorrer, podríamos repetir aquí. Si quieres acceder a lo del fondo, tenés que descifrar todo. Sí, de hecho, sí, no hay forma, digamos. Si no hay una forma de iterar, igual sería mejor. No serviría. También hay el sobre Sí, como dice Nacho, digamos, el HIP no está preparado para buscar elementos, digamos. Es más, está mal lo que acabo de decir yo. Buscar en un HIP no sería lo n, digamos. Buscar en un HIP sería imposible. No, claro, sí. Supongamos que, claro, que estamos modificando el HIP, ¿no? Para poder soportar esto, sería eso. Si sos bárbaro no te queda otra, tenés que sacar todo y volverlo a insertar. Sí, o sea, en general cuando se dice, vamos a usar antes de la opción de decir que alguna primitiva no es válida, claro, o sea, estamos creando nuestros cosas, ¿sí? Adentro de reactores nucleares asociados con el ¿Ok? Bien, ¿se entendió esto? Vale. Bueno, después tenemos el ejercicio de... no hay dudas de esto, ¿no? Vamos con el original. ¿Qué? Vamos con el grafo de original. Dale. No terminó usando los corredores para el programa. ¿De aquí hay alguna duda más allá de los ejercicios que acabamos de hacer? ¿No? ¿Hay dudas? Perfecto. ¿Quieres que vaya comentando el ejercicio este? Vale. Bien, el ejercicio este, vamos a ver el grafo dirigido. Dice algo así como, tenemos un grafo que es pesado y no sabemos si es dirigido o no es dirigido. Queremos verificar, queremos implementar una función, o sea, no tenemos acceso a la estructura interna, que verifique si el grafo es dirigido o no. ¿Ok? ¿Se entiende la pregunta? Lo que se pide. Y después les dice que las aristas tienen peso, digamos. O sea, que se está ponderando el peso de las aristas. O sea, puedes tener, no es lo mismo tener una arista que va de peso 1 y una arista que vuelve de peso 2. En ese caso no va a ser dirigido, porque las aristas no van a tener el mismo peso. ¿Está bien? Sí, por las dudas, aclaro, recordemos que en los grafos se pueden clasificar de varias formas. Una de esas es si las aristas son pesadas o no. O sea, básicamente tienen un número asignado o no. Que después pueden representar un montón de cosas dependiendo del contexto. Si no es pesado, usualmente cuando implementamos le ponemos, por ejemplo, pesos 1 a todos y es todo lo mismo. Pero en este caso nos dicen que es pesado, así que las aristas pueden tener cualquier número ahí adentro, ¿sí? O sea, sobre la arista. Por ejemplo, si estamos Por ejemplo, representando... ahí se ha adicionado. Claro, digamos, los grafos en general sirven para representar cosas en la vida real, ¿no? Digamos, entonces, en la vida real, por un lado, vamos a tener calles, grafos que representan calles, y que cada calle es una arista, y dependiendo del largo de la calle, es el peso de la arista, ¿está bien?
Ahora, también podría representar una red social en el cual en Facebook, si una persona se sigue a otra, no tiene un peso esa lista, simplemente se están siguiendo. ¿Sí? Entonces, la idea de los grafos es eso, representar situaciones. Hay veces que nos sirve que sea pesado, hay veces que nos sirve que no sea pesado. Hay veces que nos sirve que sea dirigido, por ejemplo en Twitter, que vos seguís a alguien pero no te sigue necesariamente, y hay veces que nos sirve que sea no dirigido, por ejemplo en Facebook. ¿Okay? Como que se le puede agregar pesos a redes sociales para hacerlas más interesantes, pero bueno, eso es otro tema. Como grafos pueden hacer cualquier cosa. Esa es la maravilla. Bien. ¿Entendieron el ejercicio todos? Bien. Arrancamos viendo dos ejemplos de casos donde yo esperaría que esta función me devuelva false. El primero, que capaz es el más fácil, es tengo un grafo donde tengo todas aristas recíprocas y una no. Entonces ya quiere decir que es dirigido, porque si no existiría la recíproca en todos los casos. Entonces, en el caso donde sí existe la recíproca en todos los casos, pero el peso es distinto. No es el mismo para ida que para vuelta. Entonces ya no es un grafo no dirigido. Sí, no dirigido, porque si no, implicaría que es la misma arista, para un lado que para el otro. Y no es así. Estos son los dos casos donde yo esperaría que me devuelva false. Si se da que esto es 1 y esto es 3 también, como acá donde C está A, eso sí esperaría que me diga es no dirigido. Perdón, en estos casos me diría que es dirigido, la función me va a devolver si es dirigido. Y en estos casos me debería devolver true. En el caso de debería devolver false es donde se cumple, por ejemplo, si yo acá tuviese una con un peso 1. Ahí me debería devolver false. Porque podría ser un no dirigido como puede ser un dirigido. O sea, un no dirigido siempre es un dirigido. Todos los grafos son dirigidos, pero aparte pueden ser no dirigidos. Si se cumple esta condición. Que hay ida y vuelta y que la ida y vuelta es el mismo capítulo. Bien. Yendo al código, esto sí, vos tenés una duda. Pensé que ibas a decir algo. Está bien. Bueno, si no hay dudas, nos ponemos a codear, que la verdad vamos a tener bastante fácil, porque es un código muy parecido a algo que ustedes ya han hecho antes con grafos. Básicamente, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que, primero, ideas, antes de ponernos a codear. Bien. Bien, sí. Fíjate que todos tengan el mismo número de aristas. Ahí tenés un caso donde no, o sea, podría ser que todos tengan el mismo número de aristas, que salgan, pero no sea un grafo de líquido. Por ejemplo, si son todas cruzadas. ¿Cómo? No, digo, pero eso no te dice nada. Porque vos podrías tener, por ejemplo, imagínate que tenés un ciclo, tenés 4 o 3 y A va a B, B va a C, C va A. En ese caso todos van a tener la misma cantidad de listas, mismo grado de entrada, mismo grado de salida, igualmente no van a ser dirigidos. ¿Está bien? todos tienen el mismo grado de aristas que les salen. A todos les salen 2 aristas. Y todos reciben 2 aristas también. Así que no, solamente contando el número de aristas no nos sirve. ¿Cómo? Pero, ok. Pero bien, vamos con la idea que había tirado el chico azul, ¿otro nombre? Tomás. Bien, pero vamos con lo primero que dijiste. Primero, lógicamente, voy recorriendo los nodos, ¿no? Ese es el primer paso. Lo que hacemos mucho cuando hacemos esta nomenclatura de grafo, hacemos, por ejemplo, si yo quiero recorrer todos los grafos, todos los vértices de un grafo, puedo hacer por D y grafo. Así lo que haciendo matemático. ¿Sí?
Perdón, ¿cómo? Ahora vamos a ver que no va a hacer falta. Pero bueno, primero arranquemos con la base del código. Por cada uno de los vértices del grafo, me dijiste, voy a ver sus adyacentes. Entonces, acá también usamos ayuda sintáctica, pues yo puedo decir por W in grafo punto adyacente, dígame si la letra no se entiende o se ve muy chica. No tengan miedo de bardearme. Claro que no, que quieran mi entendimiento. B, o sea, este sería el vértice que estoy teniendo acá en este momento. Entonces acá voy a recorrer todos los adyacentes del vértice actual que estoy recorriendo en la primera iteración. Antes de la primera iteración, agarro un vértice cualquiera. El grafo me lo va a iterar en el orden que se le cante. Yo agarro algún vértice cualquiera, por ejemplo el A, arranca devolviéndome el A, este ciclo, y yo pido todos los adyacentes del A. En este caso me va a devolver B y C. ¿Yo qué tengo que preguntar? Perfecto, que exista, que para que yo ya sé que hay un camino desde A hacia B, porque ya sé que es adyacente, pero yo quiero saber si B es adyacente, o sea, A es adyacente de B. Entonces lo primero que chequear es y acá haríamos siempre con operaciones de grafo, ¿no? Porque tenemos que usar las primitivas de grafo. Esas son adyacentes. Y acá sería, le paso por ejemplo W y B. Esto supongamos que el primero que le paso es, digamos, el origen y el otro es el destino, ¿no? Te devuelve una lista. Igual, es un buen punto, nosotros lo vamos a es una lista, pero eso es lo que va a devolver la primitiva. Vamos a ver para cada implementación qué es lo que nos costaría hacer eso. Pero sí, te devuelve un arreglo, una lista con todos esos vértices. Alguna colección iterable, digamos. Algo que puedas iterar. Esto te va a devolver algo que se puede iterar y vos vas iterando por cada uno de esos elementos. Si es una lista o un arreglo, no importa, esto siempre va a costar O de N, porque vas a iterar todos los elementos. Bien, entonces, me fijo, si no son adyacentes, acá ya puedo poner true, ¿no? False. Y tengo que fijarme todo lo demás, ya sé que false, ya corto. Ahí dijo lo. Acá estamos chequeando si es dirigido. Si acá estamos encontrando esto que no ocurre, entonces ya no es dirigido. Perdón, es dirigido. Sí. Para mí. Bien, vos tenés una duda. O alguien ahí levantó la mano. Bueno. Sí. La definitiva es una pregunta un poco abstracta. Martín. Sí. Las operaciones básicas. Cosas que vos esperarías que haga el grafo y que no te resuelva todo. O sea, yo no quiero una primitiva que sea resolver 7 dígitos. El grafo no va a tener una primitiva de dígitos. Pero va a tener operaciones tipo para agregar, sacar, o sea, modificar el grafo para chequear alguna condición del grafo, tipo así, entre vértices o de aristas, tipo insistencia y eso, pero no más que eso. No usemos. Igual siempre que vean una primitiva medio overkill, pregunten antes de usarla, porque, bueno, tipo, si usan también los adyacentes ordenadamente, según, no sé, algo así, no va a ser así. Porque el grafo tiene unas primitivas fijas y son las que van a ir más o menos viendo los ejercicios y fíjense con eso. Claro, tener todos los vértices, tipo, tener vértices punto y te devuelve una lista con todos los vértices. Uno obtener aristas no te va a devolver todas las aristas, o sea, tendrías que hacer para cada vértice, ahí sí obtener todas las adyacentes y ahí te vamos generando muchas aristas. Eso tendría que ser en un loop.
Ahí yo creo que me negaba con el Bien, hasta acá ya este caso lo tenemos contemplado, ¿no? Ok, listo. Queda el otro caso, el otro contraejemplo, de un caso donde no es dirigido. Donde es dirigido, perdón. Que es este. Y que acá, como bien dijiste, Tomás, hay que llegar a los pesos. Entonces, hago otro chequeo que es, claro, y ¿cómo? Perdón, no te escuché. Nada más. Por eso, no, te vuelve si es dirigido. O sea, si es dirigido, te vuelve true. O sea, porque es dirigido. Y si no es dirigido, te vuelve false, porque no es dirigido, pero no sabes si es. El problema es la semántica. Que sea false no significa que sea false que dirigido. Sí, sí, sí. Pero peor era ser no dirigido. Es lo que yo te en la sentido. Claro, ¿no? Porque hay cosas de la false. Y es no Patada probable. Bueno. El otro caso, perdón, no entendí de vuelta, ¿te arrepentirías? Me está bien que devuelva tu false. no, sí, está bien. No entiendo cuál es el problema. Mati, expresate bien. Mira, tu función es dirigido, ¿sí? ¿No? Y vas a decir, bueno, voy al grafo B y, digamos, tiene... Ah, bueno. Está bien lo que está devolviendo. Está bien lo que está devolviendo, tendría que haber ido por la contra, es no dirigido y acá devolvía false, es lo mismo. No importa. Pero bueno, bien. Vos estás en... Sí. O sea, el problema de esto es, nosotros estamos diciendo, preguntando si es dirigido, pero nosotros acá devolvemos true sin asegurarnos que todos... No, pero acá para el todo tendría que chequear todo. Si yo quisiera chequear por la contra siendo dirigido, tendría que chequear todo. Porque. Vale. De vuelta, para. Recapitulemos. Yo podría hacer la primitiva de la función de es no dirigido, pero para chequear que yo, tipo que sea no dirigido, tengo que chequear todos los nodos obligatoriamente. Sí o sí, todos tienen que cumplir una condición. En cambio acá, yo tengo que encontrar un caso donde rompa y ahí ya devuelvo que es ese, tipo, es el contraejemplo. Acá estoy buscando el contraejemplo, por eso es mucho más fácil codearlo así que codearlo de la otra forma. Si bien semánticamente es machoto, pero es mucho más fácil que estoy haciendo. Ya está, Martín, soltá. Bueno, entonces acá, obtengo las aristas, ¿no? Arista ida es igual a grafo punto obtener arista desde B hacia W, y acá lo mismo, pero arista vuelta. Lo mismo, pero desde W hacia B. Y acá, lo que voy a hacer es, si arista ida punto peso es distinto de arista y vuelta punto peso, entonces acá de vuelta
encontré el otro contraejemplo, devuelvo true. Y esto es todo porque si pasa esto y en ningún caso encontré el contraejemplo, significa que entonces siempre se cumple la condición esta. Entonces, para todos los vértices que se encontró, acá devolvemos por eso. O sea, no hay. El código es mucho más corto así, está semánticamente mal. Listo, terminamos la discusión. Bien, esa parte del ejercicio, esto es independiente de cualquier otra cosa, se bajó lo rico, de cualquier otra cosa del ejercicio. Ahora, el ejercicio me dice dos cosas más. Me dice, justificar el orden para cuando cuando el grafo está implementado con diccionario de listas y cuando está implementado con matriz de adyacencia. O sea, dame el orden para los dos casos. El código va a ser exactamente lo mismo porque las primitivas del heap van a ser iguales independientemente de la implementación porque es un TDA. Y ustedes ya saben que los TDA son independientes el contrato de la implementación. Pero los órdenes van a ser distintos. Hay que encontrar cuáles son las distinciones en cada una de las implementaciones. Sí, Tomás. Bien, acá vamos a escribir que tenemos o de B por A, no por lo que esté acá dentro. Acá, ¿qué va a ser? ¿O de cuánto? Bien, o sea, en el acumulado vamos a recorrer todas las aristas. O sea, si esto sabiendo que yo voy a recorrer todo el grafo, todo, yo voy a recorrer todas las aristas. O sea, esto en conjunto es O de E, digamos. O sea, sabiendo que esto está dentro de esto va a ser O de E. O medio algo raro. Pero ustedes saben que van a recorrer todos los vértices y todas las aristas. ¿No? Siempre. O en el peor caso, ¿no? Porque si encuentran en el primer caso un contraejemplo, listo, lo vuelven a escuchar. Pero en el peor caso van a recorrer todos los vértices y todas las aristas. Entonces hasta ahí tengo un O de B por E. B más E, ¿no? Como todos los recorridos que venía haciendo el grafo. Que recorren todos los vértices y todas las aristas. Hasta ahí no hay nada nuevo. Ahora, yo en cada visita a una lista estoy haciendo algo extra. Ese algo extra tiene un orden, ¿no? Y esto en particular, ¿esto era para qué? ¿Para qué implementación? Porque no era lo mismo para todos lados. PFS no costaba lo mismo en todas las implementaciones. Esto en cuál de las implementaciones costaba. ¿Cuál? En la lista de adyacencia, perfecto. En este caso es la del diccionario de listas. Bien, entonces vamos a poner con el color rojo los que son, digo, el orden para cuando es lista de adyacencia, en verde vamos a poner cuando es lista de adyacencia. Bien, ¿y cuánto me cuesta averiguar en una implementación del diccionario de listas si un vértice es adyacente a otro? O de uno dice por ahí. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, no, menos no puede dar lo de cero, pero ¿quién da más? Más fuerte. O de E pues va a salir por la salita del vértice. Bien, O de E son siempre las aristas totales del grafo. Y un vértice puede tener hasta ¿cuántas aristas? ¿Hasta cuánto? B, porque hay B vértices de grafo. Entonces, máximo va a ser B. Pero bien, perfecto, porque cuando yo tengo un diccionario de listas, acceder al vértice O de U. Pero después, ver tipo esa lista de vecinos, me va a llevar, en el peor caso, O de B. Entonces, esto acá, esto es O de B. Lo mismo obtener arista, esto es lo mismo, o sea, va a también ser O de B por 2, O de B. Entonces, yo por cada arista que visite, voy a ejecutar algo que es O de B. Entonces, esto acá va a quedar B más E por B. ¿No? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O alguien no está de acuerdo con eso? Ahora vamos. Sí.
Sí, lista de adyacencia es medio abstracto porque nosotros, lista de adyacencia puramente dicho es, yo tengo una lista que de ahí le salen listas, ¿no? Un arreglo que de ahí le salen listas, ¿no? Que esos son los vecinos. Tipo, una lista enlazada que donde tengo todos los vecinos de ese nodo en particular, ¿no? O sea, es esto. Yo tengo algo así, que es un arreglo, donde son cada uno de los nodos, que son B, D, C, por ejemplo, se guardan el orden que quieran, y acá saco cada uno de esa lista enlazada con a quiénes apunta. Acá sería B con peso 2 y C con peso 3. ¿Cómo? Claro, acá me dice que es un diccionario de listas. O sea, a esto quiero como si fuese un diccionario, pero los valores de cada una de las claves es una lista. Entonces tengo esto. O sea, yo accedo a cada una de las pero ahí para llegar a una lista en particular, tengo que recorrer toda la lista. Por eso. También podría ser diccionario de diccionarios, que ahí sí es O de 1, encontrar la lista. Esa es una de las que habían visto, pero en este caso no es lo que tenemos. Y la matriz de adyacencia era, yo tengo una matriz de B por B, donde acá tengo, por ejemplo, para este grafo sería una matriz de 4 por 4, o sea, tengo 4 vértices, o sea, esto es B, y acá sería tipo A va hacia B y C, entonces acá tengo 0, 2, 3, 0, después esto sería 2, 0, 1, no, sí, 1, 0, bueno, ya, saben. Y en este caso, acceder a un adyacente, o sea, para saber si dos vértices son adyacentes, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto? Decilo. O de 1, perfecto. Ver si dos vértices son adyacentes es O de 1. ¿Por qué? Porque yo en la coordenada origen-destino, voy acá, por ejemplo, y me fijo si son. O sea, tengo la lista, que me va a tener peso y aparte va a estar si existe. Si acá no existiese, pondría un 0 o un menos 1, como yo lo quiero intentar. Obtener una lista en esa implementación es O de 1. Ahora bien, recorrerlo no es O de 1. Esto ya va a dejar de ser tan lindo. Yo esto lo voy a hacer obligatoriamente por B y grafo, eso va a ser O de B, o sea, en el caso voy a empezar a recorrer la matriz, por ejemplo, fila por fila, y para recorrer las salidas sí o sí voy a tener toda la fila, porque no es que yo voy sabiendo, yo sé que hay un 0 acá, entonces me lo salteo. No, yo recorro toda la fila, y cuando veo un 0 me lo salteo, pero yo recorrí toda la fila. Entonces, recorrerlo, este primer for, en este caso, es O de B cuadrado, ¿no? Pero esto acá, esto en todos los casos es O de 1. Pero bueno, O de B cuadrado por O de 1, esto me va a quedar el orden O de B cuadrado. O sea, en realidad sería O de, si lo quisiera hacer más prolijo, esto sería O de B por B por 1, porque es lo que en este segundo for, que me cuesta B, yo tengo que hacer operaciones de 1, pero bueno, lógicamente me llevará O de B cuadrado. ¿Eso se entiende? Todos contentos con o sea, la de verde, la de materia de adyacencia es esto. No hay muchas formas de recorrer, no hay muchas formas de rever los asuntos. Sí o sí tenemos que recorrer toda la matriz entera para hacer esto de recorrer todas las aristas. Sí o sí. En la otra puedo tener más suerte y como capaz no tengo tantos elementos en la lista, no voy a recorrer B elementos capaz. Voy a recorrer E que puede llegar a ser B también si me va a quedar B cuadrado, pero, o sea, bien, ya que tengan una licencia respecto a... Sí, yo sigo entiendo el mundo. Bien. La realidad y el grafo, si está funcionando generar todas las mujeres de propiedades en caso, no puedo ponerla ahí, por el cuadrado. Ok. Es así. ¿Estás hablando de acá? Estoy hablando de listas. Sí, sí. No, con materia de tendencia la vamos a poner de cuadrado. Pero, ¿qué no te gusta? No es porque El E por B. No es que por cada arista vas a hacer esta operación y cuánta B. no, esas son las listas. Estas son las completas, entonces, para que haya un caso particular, entonces, para que está viendo
directamente No, si fuese un grafo completo, completo. No, B cuadrado. Claro, Sí. entonces te caes como. Ok, está bien. Claro, porque el otro no puedo asumir que B es el peor caso. Porque los Sí. casos de los niveles completos no se hacen. Si multiplica por B ya es el peor caso. Bueno, lo dejo como BQ. Por eso, para mí en este caso sería mejor dejarlo directamente de aquí. Bueno. O sea, si yo acá multiplico por B, es porque estoy asumiendo que en el peor caso, en las listas tengo B. Entonces acá asumo que tengo un grafo completo que esto es B cuadrado. Entonces esto es O de B al cubo. Eso es lo que está diciendo Martín. O si yo ya lo escribo en el caso del peor caso, que estoy multiplicando por B, entonces acá ya tengo que reemplazar el E, sabiendo que es el peor caso, reemplazo por B cuadrado. Nada. Eso lo va a hacer todo el ejercicio, con justificar el orden, claramente. La implementación, como vieron, no es tan complicada, sale rápido. Pensar esto, sí, es bastante más complicado, pero es un gran ejercicio para ver, bueno, ventajas y desventajas de cada tipo de implementación. En este caso, matriz de adyacencia mágicamente es mejor que lista de adyacencias, cuando en general siempre sugerimos. Depende para qué caso lo van a usar, pero nosotros vamos a sugerir que usen la implementación de lista de adyacencias para poner Si fuera diccionario de diccionarios, lo habría bastante más sobre si fuera diccionario de diccionarios es O de 1, entonces no hay que hacer esa algoritmo. Pero bueno. Bien. ¿Dudas para este ejercicio? ¿No quedan dudas de este ejercicio? Bien. Entonces, ese O de en realidad sería O de B cuadrado. Sí, porque acá estamos suponiendo el peor caso. O sea, si yo acá multiplico por B, es porque estoy asumiendo el peor caso, que bueno, la O grande es la estación de O. Entonces acá, O de E. Es algo de que Martín, te está yendo maldita más. consigamos uno de los que estoy con una salida más favorita, uno de la primera vez que ese tipo porque dice para todas las listas están poniendo que porque es verdad que esa parte son adyacentes y todo lo demás es una ciudad. Entonces, si estamos analizando que los listas particulares la peor, no tenemos que considerar. Ahora, el problema es si yo no considero ese caso, no es para qué. Porque estoy hablando de un caso que cuando al final y digo el caso cuando se etc. Independientemente de las actividades. Acá vemos, por el caso más difícil de analizar la actividad, que no teníamos cosas que una pregunta. Hay una duda habitacional, la resolvemos después. No, duda rápida y vamos a más lo que van a pedir que sacamos. Sí, duda. Si es dirigido, el peso de cero. Pero no sabes si es dirigido, es lo que querés comprobar. Si es dirigido, tiene sentido que es redundante, pero acá no sabes si es dirigido, es lo que querés averiguar. Sí, en una matriz igual tenés que ver cómo identificás que no existe la lista y cuándo identificás que existe, pero de peso cero. Claro, acá estamos guardando números, podrías guardar punteros y cuando no hay es null y después tipo guardás una referencia que decís esto es una lista, tipo bueno, no importa. O un struct, Eso ¿no? ya es Si querés. implementación. Claro, pero sí, tenés que diferenciar de una manera cuándo es cero y cuándo es que no existe. Bien, ahora tenemos que salir. Discutiendo hasta hace un ratito de la complejidad de lo que hicimos, lo que más nos termina salvando es decir esto, que es O de B más E por E sobre B. O sea, ¿de dónde sale este E sobre B? Lo que decimos es, en el caso promedio, que es cuántos elementos va a haber por cada una de las listas, ¿no? Entonces, si tenemos aristas, en cada una de las listas, que va a haber una por cada vértice, vamos a tener E sobre B. Eso es en el caso promedio. Y en el caso promedio, cuando nosotros queremos verificar que
que esté la arista de vuelta, lo que tenemos que hacer es, estamos parados en cada una de las aristas, ir al vértice y fijarnos si está la de vuelta en esa lista. Entonces, en promedio va a ver que sobrevive. Nada. Esto también, digamos, cierra con lo que habíamos dicho, que el grafo completo era B al cubo, porque E por E, esto E va a ser B al cuadrado, esto va a ser B al cuadrado, va a quedar B a la cuarta, digo B, va a quedar O de B al cubo, digamos. O sea, cierra por ese lado, y por el otro lado, en el caso promedio, esto también cierra. ¿Sí? No, eso solo, igual no se manejen con esto, digamos, era un ejercicio de mierda. No, básicamente eso. En general consideren que hay lista, diccionario y diccionario. ¿Sí? Ah. Si ponen esto, ya perfecto, ¿no? Yo estaba contento con mi resolución. Pero bueno. No es un ratito. Bien, avanzamos rápido con el siguiente. ¿Cómo? ¿Qué te decía? ¿Del lugar? Sí, tox. Tiene una pregunta. ¿Cómo? Sí, no para el de matriz. No, el de matriz, Vale, pero diccionario. ese es un híbrido. Este es en el caso de diccionario de listas. Sí. El otro que ya el BFS. Ya es ¿Se entiende qué es lo que nos hacía ruido del caso de diccionario de listas? Igual no vamos a seguir profundizando en este problema porque ya está agotado, ¿no? Pero ¿se entiende más o menos qué es lo que no nos cerraba? No. Bueno, nada. No le vamos a tomar No se los vamos a tomar. Anotalo. Sí. Primera fecha. No en la segunda, la primera vez nos llegan con los TP. Bien. Ahí va. Claro, acá se llegan seguro. Bien, vamos a hacer uno un poco más fácil, 3 estrellas, un regalo. Es el 21 de la guía. Eran 2 y lo tuvimos a 3 por Ahora se lo preguntamos. Lo leo rápido, tengo poquito tiempo. Contamos con un grafo dirigido, esta vez sí, y si no, aplicamos el algoritmo de Nacho, que modela un ecosistema. En dicho grafo, cada vértice es una especie y cada arista, BW, indica que P es depredador natural de W. Considerando la horrible tendencia del ser humano por llevar a la extinción de especies, algo que nos puede interesar es saber si existe alguna especie que, si llegara a desaparecer, rompería todo el ecosistema. Quienes la depredan no tienen un sustituto y por ende pueden desaparecer también, o quienes eran depredados por esta ya no tienen amenazas, por lo que crecerán descontroladamente. Implementar un algoritmo que reciba un grafo de dichas características y devuelva una lista de todas las especies que cumplan lo antes mencionado. Indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado. Bien, entonces tenemos un grafo como este. Ya lo hice. Si la flecha va de un nodo hacia el otro, significa que este come este. ¿Sí? Bastante simple para entender el ejercicio. Yo, no es que este grafo estaba en el enunciado, sino que lo inventé solo para demostrarle para hacer las pruebas. ¿Sí? El algoritmo debería funcionar para cualquiera. Saben que en la naturaleza funciona así de verdad. O sea, no es que el depredador se come a todas las víctimas o a los que come, sino que una vez que el depredador se comió a la mayoría de los que va a comer, se empieza a morir el depredador porque no tiene comida y crecen los que comían. Y así es un infinito que va variando. Crece el depredador, crecen como el que es comido y así. Hay un paper sobre eso. El sistema funciona, hay un paper sobre eso que se ve en simulación que está muy bueno. Bien, bueno, tenemos este problema, tenemos que identificar cuál nodo o cuáles nodos, si los sacamos del grafo, los eliminamos, rompen el ecosistema. Por ejemplo, si saco, a ver, sí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué puntos de articulación? Este grafo es dirigido, sí. Pero antes de eso, ¿cuál es la definición de calculación? Ok, como antes de pasar, ¿qué tipo de
No dirigido. Bien, punto de articulación es para grafos no dirigidos. O sea, aplicable, no existe el concepto para el grafo, así que no lo podemos. Supongo, tal vez sacar la conversión, eso sería válido, a de otro grafo en la dirección. Y ahí podemos preguntar bien si eso no es un Bien, fíjense por ejemplo en este caso que este es punto de articulación, lo quiero hacer por arriba, y aún así si lo saco no pasa nada. Parece. Sí, igual no. Es grafo dirigido. No, obvio, porque es grafo dirigido, obviamente, suponiendo que no es dirigido, digo, asumimos, bueno, vamos a punto de articulación por más que dirigido, no nos importa nada, aún así no termina con el enunciado. Sí, o sea, claramente no tiene, no tiene sentido pensar en punto de articulación en un grafo dirigido. Es entendible por qué utiliza punto de articulación. De dónde viene. Martín lo dice así y lo preguntó, de hecho lo hablamos recién afuera, es porque cuando se tomó este ejercicio, muchos entendieron que era punto de articulación. Pero ya desde el vamos, está mal porque es un grafo dirigido, más allá del contexto. Sí, vos tenías una pregunta. Bueno, ahora volvemos sobre eso, primero para ver si se termina de entender. Lo muestro rápidamente. Básicamente, lo que tengo que ver es cuáles nodos, si yo los saco, alguno se queda sin comer o no es comido por nadie, ¿no? Por ejemplo, si yo saco este, lo tapo y borro todas las aristas, no pasa nada, el sistema sigue funcionando, porque con esto que se relacionaban, ambos los come alguien o se comió por alguien. Distinto es, por ejemplo, de este, ¿no? Si saco este, a este no le come nadie. ¿Está bien? Bien, ¿entendido entonces cuáles son los que hay que sacar? Y por las dudas aclaro, supongamos como que hay que identificar los que, como si lo estuviéramos sacando de a uno. Si no es que, bueno, saco este, entonces este también se va a morir, después lo saco este también, no es que hay que ir haciéndolo como iterativamente. Es que al final, es que si hacen eso, al final se quedan sin grafo. Además, porque justamente vamos a buscar los que rompen el ecosistema. Por eso digo como si lo hiciéramos de a uno. Sí, no es que los vamos a ir sacando tampoco, es porque solo el que identificamos. Si identificamos este, listo, lo agregamos a la lista, pero lo dejamos en el grafo. Identificamos este, por ejemplo, este, si yo lo saco, nadie come este. También sería uno de los que hay que sacar. ¿No? Este nos pasa, no nos pasa lo mismo. Este, si lo saco, si yo lo saco este no come. ¿No? Este no come. Y este, si yo lo saco, este no come nadie. O sea, básicamente solo este era el que podemos sacar. Bien. Continuando lo que decías vos, ahora sí. Creo que Sí, sí, sí. pero en un momento que hablamos en un grafo, en un índice, luego llamamos y si en cuanto tiene grado de entrada 1, eso significa que el único que está comiendo es el sector friccional. Tiene grado 2, entonces ya no me sirve. Bien. Bueno, pongámoslo gráficamente. Supongamos que me paro en este. Entonces, y vamos a analizar el grado de salida. O sea, cuáles fechas salen de este nodo. En este caso, salen a este. ¿Sí? Entonces nos fijamos. Este que apuntaba a este, o sea, este que depreda a este. ¿Es depredado por algún otro? O sea, ¿tiene alguna otra flecha de entrada que no sea la de salida de este? En este caso no. Entonces, solo lo comía este. Entonces, en este caso, este era fundamental para este. Entonces, este hay que sacarlo. ¿Eso se entendió? Esa es una parte. ¿Se entendió o no se entendió? Vamos a ver que le haya gustado las preguntas.
Por ejemplo, si, ¿cómo lo habíamos escrito? No me acuerdo. Si para, por ejemplo, V, ¿no? La lista V. Si el grado, o sea, si existe V, o existe V, y el grado de entrada, no sé, uy, perdón. Si existe V, este es U, este es B, y el grado de entrada de B es 1, significa que es solo esta lista, entonces U es imprescindible, ¿no? Esto es lo que hicimos recién. Punto A, U. U y B. Pero eso es lo que hicimos recién, ¿no? Para cada lista de estas, asumiendo que existe, esta me fija el grado de entrada del que apunta la flecha. En este caso es C. Si es 1, significa que era solo esta, o sea, lo come uno solo, y ese que lo come es imprescindible. Esa es una parte. O sea, en este caso resolvimos los que de trigger y nodo. Y por eso es imprescindible. ¿Qué más nos falta? Vos decís, si, o sea, para V, si el grado de salida de quién. Bien, entonces, si existe, yo me paro acá, de vuelta. Si el grado de, ojo que el grado de salida de este ya lo estamos viendo, que es acá. Claro, es el mismo caso. A ver, ¿cómo es entonces? Sí, lo dije. Sí. El B, que de abajo es imprescindible, porque si sacas B, y no. Grado de salida de U. Bien. Es igual a 1, entonces U es imprescindible en este caso. B. No, claro. B, sí, claro. B. Bien. Porque el único que comía U era B. ¿Está bien? Entonces, así estoy analizando como tanto las de entrada como las de salida. Y esto lo tengo que hacer para cada nodo. ¿Está bien? Intento hacerlo. Fíjense que estamos asumiendo que conocemos los grados. ¿Sí? Retomando la pregunta que le hicieron a Nacho, usualmente no tenemos en el grafo la primitiva obtener grado. ¿Sí? Lo vamos a tener que calcular. Asumiendo que tenemos el grafo que nos gusta a todos, diccionarios. ¿Cómo calculamos los grados de salida? ¿Cómo los calculamos? Sí. ¿La longitud de qué? Sería, por la duda lo repasamos, son diccionarios. En el primer diccionario la clave son nodos y en el segundo diccionario son sus adyacentes como claves. ¿Sí? Y si es pesado, en el valor de esas claves pueden tener el valor, y les cerró bárbaro, y saber si una lista existe o de uno y un montón de operaciones o de uno. No sé si casi que todas. Entonces, los adyacentes de un nodo es la longitud de las claves de su diccionario. ¿Está bien? Ahí se me entendió porque es lo que dijeron que les costaba más. Podemos asumir que esa longitud es de 1, entonces es relativamente sencillo, ¿no? Calcular los de salida, o sea, está en la mano. Es len de diccionario.keys en Python. ¿Y los de salida? Perdón, los de entrada. Y hay que recorrer todos, no nos queda otro. ¿Sí? Entonces vamos a tener que calcular los grados y después hacer esto que dijimos, recorrer de vuelta el grafo y hacer cada caso esto, ¿no? Para cada lista, para cada nodo, cada lista hacer esto. ¿Puedo hacer un solo recorrido del grafo? Por ejemplo,
calcular primero el grado de entrada de ese nodo, el grado de salida de ese nodo, por lo menos tener en cuenta las aristas que salen de ese nodo, y después hacer esto. Sí, vamos a crear el diccionario. De hecho, lo que vamos a hacer es tener diccionarios de grado de entrada, diccionarios de grado de salida, y a medida que vamos iterando por los nodos en un PFS, o como lo que quieran hacer, vamos llenándolo. ¿Sí? O sea, en cada nodo, el grado de entrada, directamente ya lo lleno porque es el length de la lista, pero el grado de salida los tengo que inicializar todos en 0, y luego a medida que voy recorriendo los nodos, les tengo que sumar 1 lo dije al revés, sí, me di cuenta cuando me di adyacente. Los de salida son rápidos porque son el length de los adyacentes, y los de entrada les tengo que ir sumando 1 a medida que los voy recorriendo, no tengo otro. Pero puedo hacerlo en una sola iteración, esto es, calcular el grado de entrada, el grado de salida de mi nodo actual. Luego, agarro los adyacentes y le sumo 1 a los grados de entrada de esos adyacentes. Y luego, ver esto. ¿Por qué no? Porque luego puedes estar en un nodo y que tenga el grado de entrada, no sabes si el nodo está usando. Bien, el grado de entrada, cuando yo estoy en el nodo, otra vez, el grado de salida, cuando yo estoy en un nodo, es muy fácil, ya lo sé, porque es la longitud de la lista, de adyacentes. En cambio, el grado de entrada, yo no sé el de mi nodo. Te voy a tener que recorrer todos los otros para saber cuál es el grado de entrada de este. No puedo escapar de hacer 2 veces el recorrido. Obviamente lo voy a hacer haciendo cosas distintas. En el primer recorrido voy a buscar los grados de entradas y salidas, que puede estar en una función aparte, en otra librería, porque lo vamos a reutilizar en otros problemas, muy probablemente. Pero luego vamos a tener que recorrer de vuelta el grafo, en un PFS o lo que quieran, y en cada paso ir haciendo esto. Debo hacer todo el mismo. Los que no pueden, Debo. los que no pueden, y el orden les va a quedar peor. A mí lo que se me ocurre para hacerlo en una sola pasada es primero tener un set con todos los vértices y en lugar de ir agregando, ir sacando. Entonces, cuando vos encontrás uno que tenga gran entrada mayor, lo sacás, o gran entrada o gran salida mayor a 1. Digamos, eso es lo único que se me ocurre, pero va a ser lo mismo. Sí, la complejidad te queda igual. La complejidad. Sí. Es sucio. Piensen ustedes, por favor, en la lista que entender. Así hacen obviamente actividades como yo sé, yo estuve en la peli de varios hobbies que no saben qué es lo que acabo de hacer, internario, internario, 2 días después ya no sé qué. Igual es eso, la complejidad es la misma. La complejidad va a ser exactamente la misma. La complejidad, de hecho, ¿cómo nos va a quedar? En el OGN. No, ¿cómo va a quedar? El ejercicio completo. No vale el inicio. ¿Cómo queda? ¿Por qué? Sí, mirá, por las dos. B más C. O sea, cuando es lineal en grafos tenés que obviamente, podés decir que es lineal, pero tenés que especificar B más C o N siendo B más C, que lo he visto. Pero sí, tiene que estar B más C. Es que básicamente lo que hago no hago nada muy raro, hago 2 BFS, exactamente lo mismo. El primero para recorrer cada nodo, calcular los grados, ¿sí? Llenar mi diccionario de grados, básicamente recorro los nodos, recorro sus aristas, y luego hacer otro recorrido para ir chequeando estas 2 condiciones. ¿Está bien? Y si estos dos son 2 condiciones, Ni siquiera se necesita nivel 3. No sé. sí, no. O sea, es lineal, no conocen nada. Es muy fórmula arriba. Sí, Sí. exactamente el mismo modo de lo que acá en la
ir del lado, de salida, mira. Después Estoy arriba. Bien, y eso es todo de este ejercicio. Sí. creo que por alguna razón dicen, ok, si no hay FPS, el FPS, acción tecnológico, algo que ¿no? Y entonces lo que lo está muy poquito, Sí, fíjense que lo más difícil de este es lo mismo, pasarlo a código exactamente igual de Nacho, no les va a ser muy complicado, la verdad. Más que nada, porque además ya lo pueden hacer con el supercódigo de Python. Pero pensar estas dos condiciones era lo más complejo. Digo, se veía mucho más fácil pensándolo viéndolo. De hecho, nosotros lo pensamos así, haciendo los dibujos. y realmente yo, cada vez que la gente digo, como O sea, además piensen, o sea, igual que le dije siempre a Martingo, piénsenlo antes de hacer, más que nada esto, porque la verdad es que era mucho más fácil que hacer un algoritmo de punto de articulación. Así que es bastante más complicado. Si se largaban a hacer un buen punto de articulación, hacer un montón de código, está mal. En cambio acá, si lo hacían más o menos, quizás calculaban mal el grado de salida, bien menos y ya está. Digo, es súper importante pensarlos antes. Es B más C porque básicamente lo que terminas haciendo son dos recorridos. O sea, te quedan 2B, 2E si querés, pero son dos recorridos lineales, te queda lineal. Pues está implementado como diccionario. Obviamente pues está implementado, sí, como dije al principio, sí, diccionario de diccionarios. Eso. ¿Tienen que especificar en el parcial de qué está implementado cuando dicen el orden, si no se dice? no, o sea, si no dice nada, si lo dice, pues dice. Bien, entonces pueden decir directamente B más C, asumiendo que es diccionario de diccionario. Si ellos quieren matriz de incidencias. Se cambia la implementación. Bien, y eso es todo. No, vamos a ver que sale escape así bien rápido. Bien, no hay código de eso. ¿Quiere escribir ahí? Estamos en los esenciales. Bueno. Ok. ¿Lo vieron? Pues ya pasó, tuve flashbacks. Ya se repite la historia. Con un día dimos la clase, tipo, todo el ejercicio duró una bocha y fue tipo, ya lo vimos por ejemplo, después. Bueno, este no hay que codear, así que vamos a hacerlo rápido, es para pensar, es un ejercicio integrador, es una cagada el enunciado, así que voy a tratar de parafrasearlo de la forma más linda posible. Supónganse que ustedes están en una sala de escape, todos fueron a la sala de escape. Perfecto. Bien. Y digamos, la sala de escape, para, digamos, atravesar la sala de escape y salir victoriosos, como ya saben, tienen que resolver una serie de acertijos, generalmente en un cierto orden, porque si no, es así, tipo, ¿no? Es como, se van desbloqueando nuevos acertijos a medida que van resolviendo. Bien, y los acertijos están, para resolverlos, digamos, nosotros tenemos pistas para hacerlo. O sea, un acertijo está conformado por varias pistas, digamos, no sé, una tarjetita en algún lado, mirá esa pared, parece sospechosa, me meto, no sé, y algo de eso, ¿no? Así que, digamos, tenemos en nuestro problema, tenemos la sala de escape, que es como en todo el problema, los acertijos y las pistas. Bien, ahora le decimos, digo, che Martín, ¿querés probar nuestra ultra mega sala de escape que es súper ingeniosa y todo? Y si no haces tipo todo en el orden correcto no vas a poder salir nunca. Y Martín acepta el desafío, pero tiene esa condición. Para salir de la sala de escape sí o sí tiene que resolver todos los acertijos y en el orden que se estipula. O sea, ponele, para resolver capaz el acertijo 3, primero capaz necesitabas resolver el acertijo 2 y 1. Y si, no sé, arrancaste a hacer el acertijo 3, listo, se bloquearon los otros acertijos
ya no vas a poder salir nunca y bueno, termina el tiempo y pagaste plata. Pero bueno, también le damos a Martín una pequeña ayuda, le damos el grafo de las pistas. Entonces, por ejemplo, podemos decir que nos dan este grafo, ¿no? Y estas son las pistas, digamos. Y lo que dijimos es, las pistas de los acertijos se relacionan todas. O sea, yo, si encuentro una pista de un acertijo, yo puedo encontrar el resto de las pistas siguiendo esa pista, ¿no? Como que todas me llevan y una vez que tengo todas, listo, encontré todos los elementos, sigo al próximo acertijo. Ya resolví ese acertijo, voy al siguiente. Bien, entonces, el ejercicio me plantea no solamente encontrar cuáles son esos acertijos, lógicamente para resolverlos y en el orden correcto, primero tengo que determinar cuáles son los acertijos. Yo acá no sé cuáles son los acertijos, bueno, así me viste así porque está bastante dibujado a propósito, pero yo no sé cuáles son los acertijos, solamente tengo las pistas. Y una vez que tengo los acertijos, tengo que determinar, ok, en qué orden los tengo que resolver para poder salir y no quedarme encerrado. Entonces, bien, el primer paso es encontrar cuáles son los acertijos en base a las pistas. Y como dijimos, todas las pistas están relacionadas, yo a través de una pista puedo sí o sí llegar a la otra del mismo acertijo, o sea, no importa cuál pista encuentre primero, yo después voy a poder llegar a cualquier otra pista del mismo acertijo. Y capaz se lleva a otro acertijo una de las pistas aparte. Aparte de llevarme a mi misma pista, a cosas del mismo acertijo, también me da una pista para dentro de más adelante. Ahora bien, ¿cómo yo encontraría los acertijos? Considerando esa condición. ¿Qué se les ocurre? O sea, de todos los ejercicios del medio que ya no tienen que saber, porque de todos los temas que tocamos hay uno que no tocamos. ¿Cuál es el que no tocamos? Bien, ese es uno. Ese va a entrar. Pero hay otro tema que no tocamos, que no resolvimos todavía. ¿Cómo? Ciclos, tiene algo que ver los ciclos, pero Martín, mira este tema, ¿no? Sí. Ok, tío. Me asusté por un momento. El tema que... Ustedes cuando... ¿Cómo? ¿Qué cosas? Conexos. Bien, ¿por qué componentes fuertemente conexas y no componentes conexas? Primero. Dijiste componentes conexas. Bien, y alguien después dijo fuertemente conexas. Alguien dijo fuertemente conexas. Para grafos dirigidos, bien, porque en este modelo, en este problema, lo modelamos con un grafo dirigido porque las pistas redirigen a otras. No necesariamente una pista redirige a la pista anterior, entonces eso es un grafo dirigido. Y en los grafos dirigidos no tenemos componentes conexas, tenemos componentes fuertemente conexas. ¿Qué son las componentes fuertemente conexas? ¿Qué son las componentes fuertemente conexas? Claro, yo arranco de cualquier punto de una componente fuertemente conexa y yo voy a poder llegar a cualquier otro punto y regresar a ese punto original. Si puedo hacer eso es porque eso es una componente fuertemente conexa. Por ejemplo, acá, esto es una componente fuertemente conexa porque yo, si arranco acá, puedo viajar la cantidad de veces que quiera y regresar acá en cualquier momento. Ahora, si yo ya me muevo para acá, ya no puedo hacer eso. Entonces esto ya es una componente fuertemente conexa separada. No es la misma componente fuertemente conexa. De acá, yo no puedo llegar acá o a cualquiera de estos nodos de estos y regresar. Ya no puedo. Solamente se dan algunos casos. Por ejemplo, acá. Cada nodo arranca siendo una componente fuertemente conexa per se, ¿no? O sea, un nodo solo es una componente fuertemente conexa porque yo puedo llegar al nodo pagado en el nodo, puedo llegar al nodo en n pasos, n siendo 0, ¿no? Como la definición correcta de componentes fuertemente conexas, larguísimo voy a decir CFC, es que yo en cualquier cantidad n de pasos que yo haga recorriendo el grafo puedo regresar a ese nodo. Y todos los nodos que yo puedo visitar en ese camino son parte de la componente fuertemente conexa. Esa es la definición, bueno, la teoría teórica, es un quilombo, estoy de acuerdo, pero bueno, básicamente eso. Si yo tengo un nodo, ok, ¿cómo puedo recorrerlo todo para que después yo, en algún momento, recorriendo otros nodos, puedo regresar a donde estaba parado desde un principio? Entonces eso es exactamente lo que son los acertijos. O sea, los acertijos son las pistas que, a través de ellas yo puedo regresar a una pista original
porque yo sé que todas las pistas de un mismo acertijo me van a llevar a otras. O pasa acá, por ejemplo, esta pista es la pista 1, me va a llevar a la pista 2, después me va a llevar a la pista 3, a la pista 4. No importa por cuál pista yo arranque, yo voy a poder entrar a la pista 1, la 2, la pista 4. Si yo arranco a la 4, puedo llegar a cualquiera de las otras y puedo de vuelta llegar a la 4. Lo mismo si yo arranco a la 1, o sea, no me importa el orden en que yo arranco a estas pistas. Entonces, lo difícil de ver este ejercicio es que los acertijos son componentes fuertemente conexos. Son CFCs. Entonces, lo primero que yo quiero hacer para resolver este problema es encontrar las CFCs. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? ¿Con qué algoritmo? El de más bajo era, creo que también se usaba para el algoritmo de fuertemente conexas. El de más bajo era para punto de articulación. El que usamos para componentes fuertemente conexas es el algoritmo de Tarjan. No sé si se lo acuerdan. Ok, hay uno y también hay un japonés, pero ese lo vimos. Hay dos algoritmos para hacer tiene algo parecido, sí, pero el que vos estás diciendo que en el nombre más bajo es el de punto de articulación. Bueno, sí, también tiene uno de más bajo. Yo lo conocía con otro nombre, pero el que conocía con más bajo es el de punto de articulación. Pero bueno, sí, es también un algoritmo similar. Hace algo parecido, hace como cosas con pilas. Bueno, cuestión. Yo acá le corro a este grafo hermoso mi algoritmo de Tarjan, ¿y qué me va a devolver? Me va a devolver las componentes fuertemente conexas. ¿Cómo me las va a devolver? No importa. Un arreglo de componentes, una lista de componentes, no importa. La cuestión es que me va a devolver estas cosas, ¿no? Cuando me devuelven estas cosas, generalmente, cuando trabajamos con grafos, es que voy a poner una lista de talles, de sets, de cosas así. Por ejemplo, si esto lo llaman A, esto B, C, E, me volvería a ejemplo así A, un conjunto, después otro conjunto que es B, D, o no importa el orden en que lo devuelva, es un conjunto de elementos. No importa por cuál se arranca, así que no importa el orden claramente acá tampoco, y así, ¿no? Y me va a devolver el conjunto. Perfecto. Esas son mis componentes fuertemente conexas. Listo. Ahora, olvidémonos que abajo de todo esto había nodos originalmente. Yo digo, todo esto lo llamo componente fuertemente conexa CFC1. A esto CFC2. Y me construyo un nuevo grafo, vamos a hacerlo acá arriba, que sea CFC1, CFC2, CFC3, CFC, sí, ahora está haciendo como cualquier CFC, pero lo pueden llamar para este problema particular acertijo 1, acertijo 2, acertijo 3. De hecho me gusta más. Pero bueno, ya lo voy a hacer. Aparte voy a escribirlo juntos. Bien, entonces CFC1, CFC2, CFC3 y CFC4. Acá no tengo las relaciones, tengo solamente los nodos, pero para construir las relaciones solamente lo tengo que explicar. Ok, para cada uno de estos nodos, en el grafo original, a ver si alguno conectaba con otro elemento de otra CFC. Eso para hacerlo, bueno, tiene que hacer un poco de recorrido con force, no es tan complicado, es solamente recorrer esto, recorrer los nodos y ver si hay, recorrer los adyacentes de cada uno y fijarse si están en alguna de las otras componentes fuertemente conexas. Y van a llegar a construir este grafo. Y ahora, para obtener el orden en que yo tengo que resolver los acertijos, bueno, ahora lo veo mucho más fácil. Y de hecho alguien mencionó una forma de hacerlo, que es con otro algoritmo que no vimos, que es, si yo quiero obtener el orden en el que tengo que recorrer, orden topológico. Entonces, una vez que yo construí este nuevo grafo, para saber el orden en que yo tengo que resolver los acertijos para salir, es aplicar orden topológico. Donde yo voy a ver que, este es el grado detrás, este tiene grado detrás 0, creo que antes el primer acertijo, no necesito de otros acertijos para desbloquearlo, entonces arranco por ese. Acá podría haber, por ejemplo, otra CFC, CFC5, que sea así, por ejemplo, entonces yo, si quiero resolver el problema, eso por ejemplo, no resuelvo, ahora resuelvo este acertijo. Ahora puedo resolver cualquiera de los otros dos, porque yo ya con las pistas de esto podría resolver cualquiera de estos otros dos acertijos, puedo resolverlos en el orden de mi vida. Orden topológico le da lo mismo, porque no depende, o sea, es un orden topológico posible igual que el otro, hacerlo 1, 2, 3, 5, 4, o 1, 2, 5, 3, 4, que es lo mismo, son dos órdenes topológicos igual de válidos.
Pero bueno, para hacer el 4 sí o sí voy a tener que primero completar los otros dos y recién ahí voy a poder hacer el 4. Y listo, Martín se codió un algoritmo de grafos, cómo salir de la sala de escape y le sacó toda la diversión. Porque la cosa es tipo jugar, ¿no? Pero bueno, logró salir, cosa que nadie más pudo. Es un ejercicio que en su vida se va a tomar, es un buen ejercicio para pensar porque es muy integrador porque combina, ok, CPCs tiene una utilidad, que es esta, por ejemplo, yo puedo llevar a otra dimensión, digamos, el problema. Yo hablaba de un grafo de ciertas cosas y lo llevo a otro grafo distinto. Yo hablaba de pistas y lo llevo con una granularidad más grande, que hablo ya de acertijos, hablo de cosas más grandes, todavía cosas que engloban otras cosas más chiquitas. Y después, bueno, aplico orden topológico, que es una cosa que le pueden aplicar a cualquier grafo, que es también súper útil. Pero ya ahí es tipo tratar con un grafo como que siempre te hagan esto, toda mi cara por otro cuerpo, porque literalmente al hacer estas transformaciones, al hacer esta transición de un grafo, el grafo resultante nunca va a ser así. Me encantó ese dato porque me lo había recomido. Primero que esto es una transformación, esa es la palabra que no salía. Esto es una transformación, transformo un grafo en otro grafo nuevo, con nueva información que me es más útil para resolver el problema que yo quiero resolver. Y una vez que tengo ese grafo con información nueva, ¿qué parte me va a cumplir la propiedad de eliminar todos los ciclos? Porque los ciclos van a quedar incluidos en las componentes fuertemente conexas. Porque si hay un ciclo, los nodos que pertenecen al ciclo pertenecen a la misma componentes fuertemente conexas. ¿Qué quiere decir? ¿Que solamente los ciclos son componentes fuertemente conexas? No, no necesariamente son los ciclos. Pero los ciclos sí son componentes fuertemente conexas. Entonces, nada. Pero cuando yo lo llevo a este grafo, ya como los ciclos van a estar encerrados en componentes fuertemente conexas, en CPCs, ya me garantizo que no hay ciclos, entonces re podría usar los bloques. Es algo que sí o sí tiene que cumplir, es que tiene que ser dirigido el grafo y tiene que ser acíclico. Las dos cosas que sí o sí se tienen que cumplir para aplicarlo en topología. Y acá, por la característica del problema, por la transformación que hicimos, se van a cumplir las dos. Porque ya hay un grafo dirigido, entonces cuando haga la transformación va a seguir siendo dirigido. Y cuando haga esto de las CPCs, aparte ya se comen los ciclos y me ahorra ese problema. Bien. Problema para pensar, súper interesante, súper completo, súper intomable en parcialitos. Pero bueno, nada, para charlarlo así, un poco. Pensemos rápido. ¿Cómo? El parcelito seguro que no, en final, no sé, pero sería muy buen show. Pero bien, son las 8:15, nos pasamos 15 minutos, voy a cortar la grabación, acá termina el taller. Espero que hayan pasado bien. De vuelta la pregunta. Ahora, ¿qué nivel de confianza se tiene?